¿Qué tal, amigos de Shentu? Nuevamente los saludo cordialmente y les comento que en esta ocasión vamos a hablar de un movimiento posrevolucionario que surgió en México después de que se logró consolidar el derrocamiento de Porfirio Díaz y el impulso de las clases obreras y la consolidación de las luchas campesinas y obreras, que se fue manifestando durante todos los inicios del siglo XX y que culminó con este movimiento que sería llamado el nacionalismo mexicano. El nacionalismo mexicano tuvo repercusiones en diversas áreas de la cultura y que fue promovida principalmente por uno de los actores principales, que fue José Vasconcelos. José Vasconcelos era un filósofo que fundó la SEP y perteneció al grupo de Ateneo de estudiosos sobre la cultura. Este libro, por ejemplo, La raza cósmica, fue publicado en la primera edición en 1948 y nos habla claramente de una idea casi profética que vislumbraba la idea de una nueva sociedad generada a partir de este gran mestizaje que se inició en toda América con la llegada incluso de los españoles y que ha ido generando una serie de diversificaciones y que impulsaría la sabiduría en las diversas regiones del continente, no solamente en el caso de México, porque pensaba que las sociedades europeas eran sociedades ya viejas y los problemas de Medio Oriente hacían que la gente no pudiera desarrollar en plenitud la sabiduría como él pensaba que en la raza cósmica americana y mestiza pudiera impulsarse. Y específicamente sobre México, él tomaba como base que el mestizaje ya no era solamente el único proceso cultural, sino que había que revalorar los nacionalismos, ¿no?, como parte de estas independencias que se vino promoviendo desde el siglo XIX y que culmina con las democracias y la expansión de los sindicatos también, que tomaron como bandera estos grandes movimientos intelectuales que movieron toda la cultura y el arte de principios del siglo XX. Uno de los datos muy importantes de este nacionalismo es que pertenecieron grandes figuras de la cultura como Diego Rivera, Frida Kahlo, Siqueiros y los músicos incluso a haber compuesto una serie de melodías que ahora escuchamos en las festividades de la independencia cada año. Por ejemplo, como el Guapanco de Moncayo, que fue inaugurado en agosto de 1945 y que viene a contextualizar toda una generación cultural exponiéndose en las diversas ramas de la cultura. Entonces, en Atlisco ese movimiento también tuvo grandes repercusiones. Obviamente, ¿por qué se dio ese movimiento en Atlisco? Porque Atlisco era cuna, para esos años, encontraba en su máximo apogeo el movimiento sindicalista, que había venido siendo los logros de las luchas obreras, incluso de estos movimientos internacionales como lo fue los Mártires de Chicago, que cada año se festeja el 1 de mayo, y las luchas obreras en el propio país, que consolidaron también la caída del porfiriato. Y de ahí los sindicatos lograron consolidarse y que en Atlisco llegó a tener uno de los sindicatos más importantes en el país, porque don Antonio J. Hernández, que había sido obrero de la fábrica de Metepec, tenía una serie de influencias en que muchas veces muchos de los edificios que se venían a inaugurar, venían los presidentes de la República a inaugurar las grandes obras que se venían haciendo. Entre ellas, por ejemplo, se hizo en estilo Art Deco, que el Art Deco viene a ser un movimiento arquitectónico, estilístico, nacido en Francia, pero que exponía la vanguardia en ese momento. Recordemos que Francia, desde el siglo XIX, empezó a ser cuna del progreso y se expandía como el eje cultural del mundo occidental. Entonces, el Art Deco llega como un movimiento muy importante a México, como las vanguardias, que rechazaban en cierta forma esa exageración ornamental que se había expandido durante el porfiriato, y que lo vemos claramente entonces en un Art Deco en los primeros años, como la escuela Morelos de León, que vemos también un edificio más puro, que recuerda las proas de los barcos, ¿sí?, porque el Art Deco se inspira mucho en la Primera Guerra Mundial, y el sanatorio de Metepec.
Otro de los edificios también que va a ser emblemático de este periodo de los años 40, después va a ser el reloj de Metepec, que sin duda va a ser una fusión de este estilo Art Deco del que hemos venido hablando con el nacionalismo en su máximo esplendor. El reloj de Metepec es uno de los edificios más emblemáticos de ese gran movimiento del nacionalismo mexicano. ¿Por qué? Porque no tanto que fusiona la vanguardia del Art Deco, sino porque incorpora una serie de elementos prehispánicos que venían siendo la bandera y que tuvo gran resonancia entre la ideología de los obreros. Igualmente lo vemos en el cine nacional, que primero fue Teatro Cervantes durante los años de apogeo de la fábrica, la Compañía Industrial de Atlisco, y que vemos como en el primer volumen del edificio incluso se llamaba Cine Nacional, teniendo una bandera en la cúspide. Luego, dentro de ese mismo nacionalismo llega otro movimiento internacional también, que fue el neocolonial, y que vamos a ver grandes representaciones también en la región de Atlisco, como el Casino de León, y en Metepec la escuela Belisario Domínguez, y que guarda sin duda una serie de testimonios dentro de ese neocolonialismo que era expuesto como una vanguardia también, y que reflejaba también ese mestizaje del que hemos venido hablando como parte ya de la identidad de México y de ese parentesco con España, pero que es un mestizaje que ya no solamente identifica a un nacionalismo en la base indígena primigenia de este país, sino el propio colonialismo también, que ya había dejado su aporte con grandes obras en el barroco y que volvía a ser retomado durante los años 40 y 50. Pues espero les haya interesado, pues un gusto y hasta la próxima.